Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a enseñar o les voy a compartir cómo realizar este Santa. Este Santa puede ser un cuelgapuerta, puede ser también para decorar los árboles de Navidad, las coronas, cualquier tipo de decoración que ustedes realicen. Este Santa lo pueden poner en cualquier lugar, en una ventana, en una baranda, en un balcón, donde ustedes prefieran. Allí puede ser él el personaje o el protagonista. Espero me acompañen en todo el paso a paso. La verdad es muy sencillo, piezas muy sencillas, es muy económico también de hacer. Entonces espero que hagan muchos para esta Navidad. Trabajemos con tiempo para que tengamos la casa o la oficina o el negocio muy bien decorado, y para aquellas personas que les gusta vender, entonces esta es una muy buena opción para tener buenas utilidades para este año. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son los materiales o la mayoría de materiales que necesito para este trabajo. Es un trabajo muy sencillo. Aquí lo que tengo es fieltro, lo tengo en color blanco, durazno pálido, rojo, negro, uno que es estampado así como escarchado, una pieza muy pequeña, miren, es un retal que tengo y lo voy a utilizar en este proyecto. Algodón de relleno y los correspondientes a los colores, un pompón número 4, ¿sí? Uno grande, ojitos de estos 3D que nos sirve también para ponerle, pueden poner botones, pueden pintarlos como les he enseñado en otros proyectos, también tijeras, hilos, alfileres, como ya les mostré, los hilos, los alfileres, las agujas, silicona caliente. Si de pronto algún material no lo tengo en la mesa de trabajo, recuerden que en la descripción siempre les dejo la lista completa de materiales y también el enlace donde encuentran los moldes. Y con esto comenzamos. Bueno, y estos son los moldes que les voy a compartir. Recuerden que siempre en el blog es donde los encuentran. Y las piezas son muy básicas, muy sencillas. Por ejemplo, para el gorro son 2 piezas, para la cara o cabeza 2 piezas, para la nariz 1, para los guantes 4, para los bigotes 2, para las barbas 2 y para los brazos 4. Bueno, esta es la pieza que corresponde a la cabeza. Lo que voy a hacer es coserla por todo el contorno. La puntada que voy a usar en todo el trabajo es puntada festón, puntada de dragón o tipo filete. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por cualquiera de los lados. Vamos a dejar una parte abierta para luego poder rellenar y sellamos. Esto lo voy a hacer con todas las piezas. Entonces aquí voy a explicar la puntada y luego les voy a mostrar solamente cómo voy a coser las otras piezas o cómo las cosí. ¿Listo? Entonces aquí anudo, puse el nudo como pueden ver en la parte interna entre las 2 telas para que no se note, y la puntada la verdad es muy sencilla y muy bonita. Bueno, aquí ya terminé la costura. Para las personas que a veces me preguntan qué distancia dejo entre puntada y puntada, son aproximadamente unos 4 milímetros. Lo dejo tanto entre una y otra como desde la parte superior hasta el punto. ¿Listo? Miren que sí, ellas se ven muy parejas, pero es más o menos es el cálculo. Si la pieza es muy pequeñita, entonces pues pongo la puntada más pequeña, pero entonces esa es la idea, que nos quede muy pareja. Ahora miren, aquí todavía conservo el hilo y la aguja porque voy a rellenar, y luego de que relleno sello con la misma puntada y eso permite que se vea muy bien terminado el trabajo. Entonces voy a rellenar de manera moderada, no va a quedar gorda, sino que quede firme y para que se vea más bonito. Bueno, entonces así queda totalmente ya sellada, listo, con la misma puntada. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en las barbas.
el bigote, los brazos, o sea, exactamente lo mismo. Voy a empezar a hacer la costura y luego de que ya haya sellado la mayor parte, relleno y sello. Así es el trabajo, es muy repetitivo, pero la verdad es muy entretenido y agradable. Entonces aquí voy a empezar. Miren que empiezo en la parte superior de la barba, la puntada la misma. Aquí ya terminé el brazo. Miren que es el mismo molde, pero uno lo voy a coser en un sentido y el otro en el otro sentido para que me queden tanto el brazo derecho como el izquierdo. ¿Listo? Aquí realicé la misma puntada, en todos he hecho exactamente lo mismo y ahora lo que voy a hacer es rellenar y sellar, así como en este. Y con los guantes también voy a hacer lo mismo. Aquí por ejemplo los tengo todavía con el molde. Voy a hacer la misma puntada y en la parte recta relleno y luego sello. ¿Listo? Eso es muy sencillo. La verdad, este proyecto es muy sencillo. Permite trabajarlo rápido con esa puntada. Y a las personas que de pronto les gusta vender o venden, este trabajo no lleva mucho material, es rápido de trabajar y lo pueden vender a muy buen precio. ¿Listo? Entonces voy a seguir cosiendo. Voy a rellenar y voy a seguir cosiendo. Bueno, aquí ya tengo entonces los guantes, miren, ya los sellé, están rellenos, perfectos para ahora unirlo a los brazos. Los dejo aquí a un lado y entonces voy a empezar a trabajar el gorro. No, yo miro por aquí, es que la cámara hoy no me ha querido trabajar bien, pero entonces miren, aquí está el gorro y lo que voy a hacer es que voy a coser todo el contorno, todo este contorno lo voy a coser y la parte baja la voy a dejar abierta. La relleno un poco y ya empezaríamos luego a trabajar para unir cada una de las piezas, pero por ahora solamente voy a coser todo este contorno con la misma puntada que he trabajado todo el video. Listo, ya cosí el gorro, dejé abierto como les dije y ahora voy a trabajar la nariz. La nariz solamente es esta circunferencia, más o menos le voy a dar la medida, igual ella queda en los moldes. Este mide aproximadamente 5.5. Lo que voy a hacer es zurcirlo por todo el contorno, rellenar con algodón, sujetar muy bien para que nos quede como una circunferencia, así como una bolita. Entonces esto es muy sencillo, yo ya lo he explicado en otros videos, pero igual aquí se los vuelvo a mostrar.
Bueno, ya tengo todas las piezas acá listas, ya todas están rellenas. Ahora lo que voy a hacer es tomar el peluche, voy a cortar una pieza, ¿sí?, que puede hacer una boa. Entonces ustedes, sin irse a quemar, lo que hacen es que toman la pieza, miden aproximadamente qué grosor lo quieren y entonces trazan una línea, lo marcan y entonces cortan lo que necesitan para trabajar en este proyecto. Entonces aquí yo voy a hacerlo, voy a cortar la pieza. Lo que pasa es que en la cámara no se me nota mucho, pero voy a cortar la pieza y ahorita se las muestro ya lista. Bueno, corté la pieza de 6 centímetros, listo, 6 centímetros, y el largo es de 70. Si me alcanza, perfecto. Si no, si de pronto alguna de las piezas le falta un pedacito, pues me tocará cortar otros 6 centímetros. Listo, aquí lo que voy a hacer es una boa. La boa se hace poniendo silicona y pegando. Listo, poniendo silicona y pegando para que nos quede redondita. Si no tienen de este peluche, recuerden que yo les he mostrado otras lanas gruesas, blancas, que con esas también pueden decorar. Bueno, ya quedó la boa lista. Ahora lo que voy a hacer mientras seca es empezar a trabajar o pegar por ahora lo que corresponde a los brazos con los guantes. Listo, entonces aquí tengo uno, acá tengo el otro. Si ustedes quieren, lo cosen con la misma puntada. Yo, por darle un poquito más de agilidad y rapidez al video, lo voy a pegar, pero solamente es en esta parte. Lo van a pegar aquí. Listo, lo dejan secar bien, y si no, como les digo, lo cosen. Yo ya en otros videos les he enseñado con la misma puntada cómo lo unen. Y vamos a decorar con el peluche, con la boa que acabamos de hacer, para que nos quede esto que acabo de pegar, no se vaya a ver. Entonces lo tapo con peluche. Bueno, así quedan entonces la unión de los guantes con el brazo. Ahora voy a empezar a trabajar lo que corresponde a la cara del Santa. Entonces aquí, por ejemplo, voy a ubicar las barbas. La pueden coser también aquí, igual como les he mostrado en otros videos, así como les dije que no se podía hacer con los brazos. Yo lo voy a pegar, lo que les digo, por agilizar un poco también los bigotes, y así vamos avanzando. Entonces voy a poner la silicona. Si falta, pueden poner más, ¿no? Pueden retocar. A continuación, entonces, luego de pegar las barbas, ya les dije, si de pronto le faltan, pueden hacer retoque de la silicona, coser por aquí, coser en esta parte de atrás, y les queda ya perfecto. Para las personas que de pronto les gusta lavar todos los muñecos de Navidad al finalizar la temporada, entonces sí es bueno que cosan para que queden firmes, porque la silicona caliente normalmente no es que se suelte mucho, pero las personas cuando continuamente lavan sí pueden soltarse alguna de las piezas. ¿Listo? Entonces solamente es como por recomendarles. Aquí voy a pegar el bigote. Bueno, aún está secando, entonces ahora voy a pegar la nariz. Le aplico aquí en el moñón y lo ponemos. Bueno, mientras seca,
voy a tomar un poco de algodón de relleno y le voy a poner al gorro. Pongo en el extremo un poquito también para que no vaya a quedar tan plano. Igual no se va a ver porque ahí va a ir el pompón, pero me gusta ponerle de todas maneras un poquito de relleno. Y así al resto del gorro. El gorro aún no lo sello, ¿listo? Aún no se va a sellar porque por ahí es donde tengo que introducir la cabeza, entonces no lo puedo sellar. Bueno, ahora introduzco la cabeza del Santa en el gorro y lo voy a sujetar con alfileres. Miren que el relleno solamente es como de un poquito menos de la mitad, de aquí hacia arriba solamente va el relleno. Voy a sujetar con alfileres mientras ustedes cosen o pegan como hago yo, ¿listo? Bueno, aquí lo sujeté con el alfiler para poner un poco de silicona. Lo que les digo también, les recuerdo, pueden coserlo. Mientras seca, entonces voy a ponerle los ojos. Tengo de estos ojitos en 3D. Si de pronto no los encuentran, recuerden que hace algunos días hice un video, aquí les dejo el enlace donde enseño a hacerlos. No quedan tan perfectos como estos, pero pueden ayudarse o pintarlos también. Acá también les dejo un video o en la descripción los enlaces donde enseño cómo pintar cualquiera de ellos, o unos botones o los ojitos o cascaritas que se utilizan en muchos de mis videos. Esos también pueden ser opción. Aquí ellos tienen normalmente un pegante, pero este pegante no es como muy firme, entonces yo siempre le pongo un poco de silicona. Y mientras secan los ojos, recuerden que de la boa yo corté la pieza de 6 centímetros y el largo era de 70, pues entonces sí me alcanzó tanto para los brazos como para el gorro. Entonces miren, aquí va a ir el gorro, ¿listo? Lo ponemos por todo el contorno, lo pegamos con silicona y miren que hasta me sobró una pieza para otro trabajo será. Entonces vamos a pegarlo. Miren cómo va quedando. Listo, pueden utilizar el peluche que tengan. Lo que sí es importante a veces es como diferenciar, ¿no?, entre lo que es decorativo con las barbas del Santa. Ahora aquí en el extremo, aquí donde está este punto chatito, vamos a colocar el pompón. Aplicamos bastante silicona porque este pompón es pesado. El pompón es muy bueno, es fino. Entonces lo ponemos, que quede bien firme, y ahí nos va a quedar el pompón. Bueno, a mí me gusta, me parece que se ve muy lindo. Pueden colocarlo en otro color, si no quieren blanco puede ser rojo, verde, ¿sí?, en dorado, en tonos muy navideños. Entonces aquí lo dejamos secar un momento. Listo, ya el Santa quedó. Aquí se los muestro bien, la cara del Santa. Y ahora hay dos formas de poner los brazos. Listo, para que me pongan atención. Una es para que sea como una especie de colgante, ya sea para el árbol. Lo ubicamos bien en la parte de atrás. Mire, como si estuviera levantando los bracitos. Ay, creo que está muy lejos. No, ahí ya se ve. Ahí es como si se colgaran los bracitos. Entonces lo pegaríamos en esta posición. Y aquí
nos queda el espacio del peluche y los brazos, y podríamos colocarlo en el árbol o en las coronas o también como cuelga puerta. Listo, poniéndolo en este de esta forma. Miren, me queda como si estuviera estirando los brazos hacia arriba. Listo, ahí se los acerco. Y la otra opción es ponerlos abajo como si estuviera saliendo los brazos normal desde su cuello, así, y ponerlo de esta manera. Si los coso, lo que voy a hacer es sujetarlo con alfileres para que ustedes lo puedan observar bien. Bueno, aquí alejé un poco la cámara para que ustedes lo puedan apreciar. Igual, ustedes le ponen un cordón en la parte superior y sirve para colgarlo en el árbol, para que sea la decoración central de una corona. Si hacen varios, puede ser para decorar las barandas de las escaleras o un balcón. Entonces, esta es una idea. También uniendo los guantes, pueden colocar una toalla, ¿sí?, para decorar en el baño. Entonces él puede tener varios usos con esta forma de los bracitos. Aquí le voy a pegar una decoración, es una aplicación en madera que me la obsequiaron, entonces la quiero utilizar aquí para decorarle un poquito el gorro. Aquí lo único que tengo por ahora son los alfileres, porque le voy a tomar foto de cómo se ve en esta posición los brazos. Ustedes me dicen allí en la descripción, déjenme en la descripción cómo les gusta más el muñeco, ¿listo? Si les gusta así con los brazos de esta forma, o si prefieren los brazos con la forma de colgante. Igual yo ahora le voy a tomar foto, todavía no me he decidido cómo lo voy a dejar, pero ustedes me van a ayudar respondiendo en los comentarios. Aquí lo voy a poner. Ya saben que este muñeco, este Santa, es un 2x1, es un proyecto, no es complicado, es un proyecto sencillo, pero la verdad me gusta porque no solamente me sirve para una sola tarea, por decirlo así, sino que puedo hacerlo para varios. Bueno, aquí es mientras tomo les muestro. Miren, así les quedaría. Ahí creo que se ve, creo que sí, ahí sí ve bien. Entonces déjenme en los comentarios ustedes cómo lo van a hacer, cómo lo van a aplicar. Aquí se sostiene también los guantes con una puntada o con un poquito de silicona, y ya saben que les quedaría, miren, este es como la parte que les va a permitir colocarlo en la clavija de la puerta, listo, o en el centro de la puerta, como si fuera una corona navideña. Los moldes, este muñeco les voy a indicar qué tan grande me queda. Este es aproximadamente de 21 centímetros en esta pose, listo, en esta pose mide 21 centímetros. Si los quieren más grandes, amplíen los moldes que yo les comparto, ustedes los pueden ampliar y les quedaría mucho más grande, y podría ser la decoración de entrada de la puerta. Entonces espero que la idea les guste, que la pongan en práctica. Recuerda que una manera de apoyar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta, que es totalmente gratis, suscribirse allí en el botón donde dice suscribirse, que también es totalmente gratis, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, así te avisa YouTube cuando publiquemos un nuevo video, y comparte, por favor, comparte, y también déjanos por favor tu comentario. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.